Después de este momento, quisiera que nos quedemos con esta última adoración. Este año 2023 que se viene desde inicio, desde el primer día, que tengamos un deseo insaciable para que nuestro ser se encienda más y que el aceite del Espíritu Santo sea más intenso en cada uno de nosotros, a fin de que nuestras familias, nuestros amigos, por todo lugar donde vayamos, lo hagan a Jesús como su Señor. Seamos testigos. Tenemos los medios personales y los medios digitales. Hagamos que Jesús sea el Adonai de muchos. Bien, sean bienvenidos también ustedes, hermanos, amigos, algunos ministros del Evangelio ahí en el canal de YouTube. Bien, hermanos amados, estamos en el último domingo del mes de noviembre. Hoy iniciamos el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Como dijimos al inicio del culto, esta semana que pasa hemos celebrado el Día de Acción de Gracias y cada uno de nosotros hemos tenido algo que agradecerle. Personalmente le he dado gracias y la gloria al Altísimo Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, Jesús nuestro Mesías, por haberme permitido desde enero de este año 2022 poder predicar y enseñar el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo a la luz de el momento en que se escribió el libro de Apocalipsis. De poder darle gracias al Espíritu Santo de haberme permitido entender más la mente del apóstol Juan y el contexto en el cual lo escribió. Hoy, indudablemente, este año terminamos el libro de Apocalipsis. El próximo año, con la sabiduría de Dios, lo compartiremos, pero ya hasta que muchos hagan de Jesús el Mesías, su Adonai, su Señor. Muchas familias lo harán su Señor. En este capítulo 20, abra su Biblia, un cuadernillo, unas notas. Es muy importante que tengan, porque es bueno tomar nota. Siempre recuerdo que cuando uno escucha se puede recordar solo el 30%. Cuando tomas nota puedes acordarte de la enseñanza un 40, 50%. Pero cuando escuchas esta prédica, esta enseñanza varias veces, 5 o 6 veces, puedes entenderlo, lo que realmente se quiere decir. Este capítulo 20 del libro de Apocalipsis, vamos a estar en una primera parte. Esperamos el próximo domingo, primer domingo del mes de diciembre, que entramos a un mes
en el cual las familias van a ocupar sus quehaceres en la festividad que se viene. Pero no debemos perder de vista, debemos ser perseverantes y firmes en lo que nos toca. Porque nosotros no debemos vivir como el mundo vive, sino debemos ser transformados a fin de poder llegar cada día a ser semejantes a la imagen de Jesús, nuestro Mesías. Bien, en esta primera parte del capítulo 20 vamos a ver el reino milenial o los 1000 años. El concepto del reino milenial es muy delicado, bastante delicado. El concepto del reino milenial fue extendido en el primer siglo por los cristianos gentiles, quienes después de diversas controversias, porque hubo controversias en el siglo II, porque los judíos y los judíos creyentes de ese momento fueron perseguidos y fueron dispersados en las naciones de ese mundo. Y los gentiles que tomaron para sí el evangelio del reino fueron reconocidos por Constantino a mediados del siglo III. Y así, con esa mentalidad propia occidental y de ese tiempo, los cristianos gentiles comenzaron a expandir el evangelio del reino en Occidente y en Roma con diferencias. Y se inició un sistema religioso con unos puntos de vista de agrupar masas a fin de proclamar el evangelio del reino, con una mentalidad gentil, cristiana. Ya hemos dicho que es Constantino quien inicia este movimiento y recién surge el nombre de Iglesia. Y al iniciarse el nombre de Iglesia, ahí comenzó aún más diversas controversias, porque el evangelio del reino fue entendido no en el contexto en que los apóstoles escribieron, sino en el contexto de cómo en Occidente se pensaba con respecto a esos pasajes. Hubieron avivamientos posteriormente. Occidente conoció avivamientos, pero Dios los hizo con un propósito: demostrar su presencia. Y en las naciones que sucedieron esos avivamientos, hoy esos avivamientos ya casi no existen, y los que hoy están limitados. Y Dios siempre esperó algo, que en esos avivamientos Él esperaba que el evangelio del reino se extienda, y esperaba que
exista unidad. ¿Existe unidad hoy? Lo que comenzó a surgir es confusión, dogmas, sistemas teológicos. Y hemos dicho en estas prédicas y enseñanzas del libro de Apocalipsis y en los capítulos recientes a este 20, que el mundo cada día se inserta más a un gobierno mundial donde habrá una sola política, una sola economía y una sola religión. Y hay que decirlo, muchos creyentes van a ingresar a ese movimiento de una sola religión, no del Evangelio. Siempre mi apreciación ha sido que las masas vienen cuando se predica religión, porque el ser humano, cuando la gracia de Dios, de salvación y de arrepentimiento, no están juntos, hay religión en el corazón del varón y de la mujer, porque pretenden buscar en su manera cómo acercarse a Dios. Eso es religión. Y eso es lo que ha dividido a la iglesia de hoy. Y digo estos puntos porque la confusión se va a acentuar más en estos breves años. Y está ocurriendo dentro de la misma iglesia, por parte del liderazgo de hoy. El Señor Jesús fue bien determinante, y mire lo que voy a decir, no me apague el video. No todo el que me dice Señor mío, entrará al reino del cielo. Tome nota, puede usted buscarlo ahí en Mateo 7, 21 al 23. Ahí el Mesías dijo: no todo el que me diga Señor mío, entrará al reino del cielo. Y muchos dirán en aquel día: Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No realizamos muchos milagros en tu nombre? Y el Mesías dice: yo los declararé que no les conozco. Aquí Jesús el Mesías está hablando de líderes de hoy, de predicadores de hoy, que están en las iglesias de hoy, que serán apartados junto con sus seguidores. Por eso, hermano amado, lo que digo es aparentemente fuerte, pero alguien tiene que decirlo. Como hay otros que lo están diciendo, que somos muy pocos. Y esto no es nada en contra de los líderes ni nada en contra de la iglesia. Solo haciendo ver el contexto de las Escrituras, el contexto del libro de Apocalipsis. Por eso hoy
en que la maldad va a aumentar mucho más y el amor de muchos se va a enfriar. Así lo determinó Jesús el Mesías en Mateo 24, que hablaremos un poquitito más adelante de ello. Debemos ser muy prudentes con líderes que tienen muchos roles, que tienen años y tienen experiencia. Los movimientos y los sistemas teológicos tienden a confundir en estos días. Es a partir de 1948 cuando se establece el Estado de Israel, en que inicia un interés por parte de las personas. Y algunos vieron especialmente que las profecías del profeta mesiánico Isaías se comenzaron a cumplir algunas de ellas. Muchos dejaron el Antiguo Testamento y la ley. Hemos dicho como enseñanza que el testimonio de la palabra es la ley, los profetas y el Evangelio del Reino. Y cuando me refiero a la ley, no me estoy refiriendo a los sacrificios de animales, ni a las tradiciones rabínicas, porque el rabino no era un sacerdote del templo de Dios cuando el arca del pacto estuvo presente. Estuvo en el segundo templo cuando no hubo arca del pacto y en ese templo no había presencia de Dios. Eso ya lo hemos visto. Anticipación. Y es así que hoy, en ese contexto cristiano gentil que viene desde mediados del siglo III hasta el día de hoy, muchos predicadores han desechado a Israel. Y es más, la iglesia de hoy se considera la Israel espiritual, dejando de lado a Israel, que es el pueblo escogido, es el pueblo adoptado, es el pueblo de Dios de las promesas, es el pueblo de los patriarcas y sobre todo es el pueblo de donde vino Jesús, el Mesías, el Dios todopoderoso, digno de alabanza y de adoración. En el libro de los Salmos se habla de que un día es igual que 1000 años, pero es muy diferente el reino milenial, porque está hablando de un reinado y de 1000 años. Hay que diferenciar eso. Hoy hay iglesias con la finalidad no sé de qué, presentan la bandera de Israel, hacen declaraciones sobre la bandera de Israel, indican que es una nación respetable, la visitan. Hermano amado, y a veces he visto líderes muy famosos de hoy con fotos, orando ahí en el muro de los lamentos. Usted me dirá, ¿está bien, está mal? No está bien. No está bien.
Eso lo dijimos en su momento. Falta que esos líderes muy famosos, con roles, años de experiencia, investiguen más un poco el contexto cuando se escribía el Nuevo Testamento y considerar sobre todo el Antiguo Testamento. Y hablan algo de Israel porque es una nación respetable, es el pueblo de Dios, pero nada más. Y lo descartan así en sus predicaciones y en enseñanzas, como si Israel no tuviera o no estuviera en la agenda de Dios. Israel está en la agenda de Dios. Ya lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 62, en los primeros versículos. Dios dice: no me callaré, ni voy a estar quieto hasta que Israel, Sión y Jerusalén manifiesten su justicia y su salvación. Dios tiene un plan con Israel que comenzó en el año 14 de mayo de 1948, cuando se le reconoció como Estado. El apóstol Pablo lo dijo ahí en el Romanos 11. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo decía: de ninguna manera, que por causa de la transgresión de ellos, por esa ceguera espiritual temporal, porque es temporal, había sido riqueza para el mundo, riqueza para los gentiles. Pero cuánto más va a ser su salvación, que lo hemos visto en capítulos anteriores. Cuánto más, y hemos entendido que las 12 tribus de Israel es la novia, la esposa del Cordero, y nosotros los gentiles somos los invitados. Eso lo hemos visto en el capítulo 19. La iglesia no es la esposa. La esposa, la novia o la esposa son las 12 tribus de Israel. Los 144,000 que veíamos en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, que le invito a que usted lo vea aquí en este mismo canal del Ministerio Apostólico Restauración, Voz por Israel. Mírenlo, busque el capítulo 7 y 8, si quiere usted ampliarlo. Por eso, hermanos amados, he querido hacer un poco esta introducción a fin de poder entender hoy por qué hay 3 puntos de vista en cuanto al reino milenial y cómo es que 3 puntos de vista entienden el concepto del reino milenial. Y vamos a ver en dónde usted se ubica. Yo le voy a decir dónde me ubico, según cómo el Señor, como Jesús el Mesías, ha venido enseñándome para después predicarlo. Para mí ha sido un antes y un después, septiembre 2019. Tome nota entonces ahí
Hay un primer punto de vista que seguramente a usted le van a preguntar, porque cuando usted empiece a hablar, a compartir de algún tema con alguien, con un cristiano que sobre el libro de Apocalipsis, le van a hacer una pregunta. ¿Y tú eres premilenialista? El primer punto de vista es el premileanismo. Premileanismo. Toma nota. Premileanismo. ¿En qué consiste el premileanismo? Es un punto de vista en que se cree en la segunda venida de Jesús el Mesías antes del reino milenial. Y este reino milenial literalmente tiene un tiempo de 1000 años. De 1000 años. Contempla entonces, cree en la resurrección, cree en la segunda venida y cree en el milenio. Nosotros sabemos, como ya hemos dicho un poquito más arriba, que después de la resurrección, Jerusalén fue destruida. Año 70 después de Cristo aproximadamente. Y Jesús lo anunció 40 años antes, como vamos a ver en Mateo 24 en un ratito. Pocos en Israel supieron que Jesús era su Mesías. Y como dijimos hace un rato, ante la dispersión de los judíos y de los judíos creyentes, los gentiles cristianos extendieron a Occidente que Dios envió a su Hijo amado, que se debería creer en su nombre y que podíamos llegar a ser hijos de Dios. Esta enseñanza la recibieron de los apóstoles del Cordero, a fin de que el mundo alcance vida eterna. Durante estos 2000 años y un poco más, se ha extendido el mensaje de salvación. El enfoque ha sido el Nuevo Testamento, el amor de Dios, el Cordero de Dios. Y el mundo ha tomado que Dios es Dios de amor. Por supuesto que Dios es Dios de amor. Desde el Nuevo Testamento hasta la tercera epístola del apóstol Juan, al apóstol Juan se le llamaba en ese momento el apóstol del amor, porque sus 3 epístolas hablaba del amor de Dios, hablaba del amor de Jesús el Mesías. Pero el libro de Apocalipsis nos enseña que el Cordero también es león. Y es así que por un momento Jesús el Mesías en Mateo 24 anunciaba que dejaría de ser cordero y pasaría a ser león. Ahí en Mateo 24. En Mateo 24, los que quieran verlo ampliamente, puede ir usted al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Búsquelo en el canal del YouTube. Vea usted el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Predicamos y enseñamos ya eso hace más o menos por mayo, junio, por ahí. Y
Jesús decía a sus discípulos, el Mesías les estaba revelando a sus discípulos que iba a ocurrir dos eventos: la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Y que la gran tribulación, todo lo concerniente a plagas, rumores de guerra, todo lo que enunciaba allí, o guerras, solamente era el principio de dolores. La gran tribulación era el principio de dolores. Y que comenzando la gran tribulación, el amor de muchos se iba a acentuar y se iba a enfriar por la maldad que se iba a presentar. Y dijimos que Daniel, en el libro de Daniel, cuando toca esa parte, dice que no habrá otro momento que no había existido, otro momento tan terrible en el mundo. Por eso, que nuestro amparo y nuestra fortaleza sea el Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos. Y que esta última generación en la cual estamos iba a experimentar estos dos grandes eventos. Y es así que en este tiempo, ¿no?, se establecieron puntos de vista. Otro segundo punto de vista, tome nota, es el amileanismo. Amileanismo. Otra vez, amileanismo. Para este grupo, llamémosle, tiene la creencia que no existe el reino milenial de 1000 años. Ellos, que literalmente no creen que va a ser 1000 años. Ellos creen en la resurrección, creen que va a haber un milenio que ya están viviendo el milenio, ¿no?, y que va a venir Jesús en su segunda venida. Usted puede amplificar, busque estas 3 puntos de vista y va a usted encontrar, pero 3, 4, 5 páginas de PDF, ¿no? El tema es entender el centro de estos 3 puntos de vista. Este grupo de creencias del amileanismo creen que en la resurrección el adversario, el diablo, ya fue destrozado, ya fue destruido y que no tiene influencia en la iglesia. Y todo lo que sucede dentro de la iglesia o fuera de la iglesia es por influencia humana, es decir, humanismo. Eso es lo que piensan. Creen en la segunda venida, que va a venir Jesús el Mesías. Otro punto de vista, el postmileanismo. Postmileanismo. Nuevamente, postmileanismo. Es bien interesante, sí, lo que dice este punto de vista, o de aquellos que siguen este sistema teológico. Consideran que creen en la resurrección, indudablemente, pero creen que la segunda venida del Mesías
va a ocurrir después del milenio. Después del milenio. Y que va a ser una era dorada, una era de prosperidad y de dominio cristiano. Bien interesante esto. Creen que cuando Jesús venga, va a encontrar, ¿no? Un milenio donde los cristianos van a tener prosperidad y van a tener mucho dominio en las 7 áreas de la sociedad que ya en su momento compartí. En la economía, en los negocios, en las diversiones, en la educación, ¿no? Es una era de prosperidad, una era dorada, así piensan ellos. Y que cuando Jesús venga, así los va a encontrar. Pero ¿qué nos dice las Escrituras? Usted y yo hemos sido enseñados, bueno, mis hermanos del YouTube, del canal, no sé cómo, si usted nos ha seguido con honestidad desde enero a la fecha en cuanto a las predicaciones y enseñanzas del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, en el contexto de cómo se escribió, de cómo el apóstol Juan escribió el libro. El Espíritu del Señor nos permitió ingresar a su mente del apóstol Juan y ver cómo lo escribió y poder dar luz a tanta simbología y sobre todo a la verdad. Personalmente, Jorge Ventura, ministro de Jesucristo, Hijo de Dios, yo creo que de acuerdo a todo lo que he predicado y enseñado en este año sobre el libro de Apocalipsis, creo que la segunda venida del Mesías es antes del reino milenial y que el milenio literalmente tiene 1000 años. Eso es lo que pienso. Y si los hermanos de las casas también tienen esa convicción, pues indudablemente se podría decir que somos premilenistas. Vamos entonces y rápidamente ya a tocar los 3 primeros. Quería dar esta introducción para que podamos entender lo que trata este capítulo 20. Justamente trata sobre el reino milenial. Apocalipsis 20, los 3 primeros versículos. Búsquelo, ubíquese en su Biblia. Dice, y vi un ángel que bajaba del cielo. Atención, bajaba. Hay que siempre tener muy relevante los términos. Que bajaba del cielo, que tenía la llave del abismo profundo y una gran cadena en su mano. Y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el calumniador y Satanás, el que había engañado a todo lo habitado, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo profundo, y lo cerró.
y puso un sello sobre él para que no volviera a engañar a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Pero después de estos, será desatado por un tiempo breve. Y usted dirá, ¿qué pasó acá? Hermano amado, en Deuteronomio hay un pasaje, capítulo 29, que habla de que los misterios son de Dios y a Él le corresponde dar o no dar los misterios. Es la única parte aquí en este pasaje en que entenderemos en algún momento, y hay algo en el capítulo 22 que nos da una lucecita, que no es todo, pero el por qué es desatado por 1000 años el calumniador, Satanás, nuevamente. Dios lo sabrá. La Biblia hasta acá no nos habla del por qué. Es un misterio de Dios, que en su momento seguramente lo revelará. Pero quiero que veamos, porque aquí algunos predican que este ángel que bajaba del cielo es Jesús el Mesías, ¿no? Que es el único que puede apresarlo al garañón, al calumniador. Bueno, vamos a ver que siempre digo, hermano amado, mi única referencia es la Escritura, en la cual el apóstol Juan, en el contexto en el cual el apóstol Juan lo escribe. No voy a ninguna otra referencia ni sistemas teológicos, que dicho sea de paso confunden. En Apocalipsis 9, mire, busque su Biblia, Apocalipsis 9. Vamos a leer los 2 primeros versículos. 9, capítulo 9, los 2 primeros versículos. ¿Qué dice? Aquí ya estamos en el escenario del gran juicio de Dios. Las 7 copas. Pero aquí dice, el 5.º ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó de los cielos hacia la tierra. Cayó. No bajaba, cayó. O sea, como que alguien lo expulsó, lo empujó, ¿no? Muy diferente a que baje. Esta estrella fue expulsada. Y le fue entregada la llave del pozo del abismo profundo. Y él abrió el pozo del abismo profundo y subió humo del pozo semejante al humo de un horno encendido. Y fue oscurecido el sol y el aire por el humo del pozo. Cuando tratamos el capítulo 9, dimos toda un entendimiento y referencia a quién era que había caído, quién era esta estrella que había caído. Era justamente, no era el diablo, como dice en Isaías, ¿no? Muchos líderes decíamos ahí en esa prédica, cuando enseñamos el capítulo 9, que muchos líderes, predicadores enseñaban que era el adversario. No lo era, porque más abajo, en el mismo capítulo, nos dice quién es. Era Abadón, ¿no? Que es en hebreo, Abadón. Le animo, nuevamente vaya y usted, porque el libro de Apocalipsis es todo, es un encaje, son piezas que hay que, para poder entender una, hay que ir, si no nacen las ideologías, cuando no se enlazan los capítulos. Y Dios no es un Dios de ideologías, Dios es un Dios de palabra.
es un Dios que revela la palabra, es un Dios de estatutos. Entonces, aparentemente este ángel que bajaba del cielo en Apocalipsis 20, no sé, no me atrevo a afirmar, pero al parecer era este quinto ángel, ¿no? Era uno de los ángeles de las 7 copas, ¿no? Que se les llama de la ira de Dios, ¿no? Y esta estrella que cayó de los cielos hacia la tierra, ¿no? Ya hemos dicho que no era el adversario, porque si hubiera sido el adversario, aquí en Apocalipsis 9, es algo que ya había sucedido, ¿no? Algo que ya había sucedido. Entonces, si es algo que ya había sucedido, entonces en este capítulo 9, acuérdense, el quinto ángel era el de la quinta copa, entonces no hubieran sucedido las 4 copas anteriores, ¿cierto? No era el adversario, era Abadón, que lo dice en el mismo capítulo 9, versículos abajo, era quien comandaba a todo este ejército de espíritus malignos, que uno de los motivos justamente de esta quinta copa o trompeta, como le llaman, como se llama, tenía como juicio, ¿no? Hacer que los hombres, que toda la humanidad tuvieran tormento por 5 meses. ¿Se acuerdan? Ahí en la Casa de Restauración, cuando hablamos de eso, y que la muerte huía de ellos. Ellos querían morir, pero la muerte huía de ellos. Tenían que ser atormentados por 5 meses. Y eran 200, dice el mismo capítulo, eran 200 millones de espíritus malignos. Hermano amado, hasta aquí esta primera parte, pero siempre está como siempre yo lo digo en cada capítulo, ¿no? Hay una promesa de Jesús el Mesías para todo varón, para toda mujer que quiera volver a Dios y sobre todo huir de Babilonia. Jesús dijo en Juan 6, todos los que mi Padre me ha dado, dice, Él no los va a echar fuera. Y todo lo que Dios Padre le ha dado al Mesías, dice, Él no los va a perder, sino que los va a resucitar en el día final. Todo el que cree en el Hijo y cree en Él, vamos a tener vida eterna y vamos a ser resucitados en el día final. Bien, hermanos amados, con mis amigos, hermanos, líderes del YouTube, realmente que nuestro Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro y la vida de Él sobre cada uno de ustedes. Nosotros pasamos a nuestra Santa Cena ya propia de la Congregación Apostólica de Restauración. Que Dios los bendiga.